98.1. Continuamos con Notimundo a la Carta. Pasamos este largo feriado por el Día de los Difuntos. Se ha reportado más del 40% de ocupación hotelera durante este feriado. Importantes cifras para lo que se ha conocido como la reactivación del turismo interno en nuestro país. Para conversar sobre este tema, estamos con Carlos Tapia, subsecretario de Desarrollo y Competitividad, para hablar sobre esta reactivación del turismo. ¿Hubo o no hubo reactivación? ¿Cómo se muestran las cifras de este 2025? Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias, Fausto, y buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. El feriado, en términos generales, en balance, es positivo. Las cifras oficiales de este feriado son 1.1 millones de viajes, 44% de ocupación promedio en todo el país y cerca de 71 millones de dólares de consumo turístico. En términos generales, si comparásemos este feriado con los mismos feriados, pero de los años pasados, este ha sido el mejor feriado de los últimos 10 años. Hay provincias que tienen un alto nivel de ocupación, por ejemplo, Azuay, 74% de ocupación, Santa Elena, 64% de ocupación, Pichincha, 60% de ocupación, muy interesante, con 16 millones de dólares de gasto turístico. Hay otras provincias que tienen un nivel mucho más bajo de ocupación. Por ejemplo, ¿cuáles? Los Ríos tienen un nivel de ocupación del 18%. ¿Influye en la seguridad? Aproximadamente, sí, efectivamente. Y el catastro turístico. En el país existen 30,000 empresas turísticas formales. La gran mayoría están en las grandes ciudades, Pichincha, Guayaquil, Cuenca, pero hay otras provincias, por ejemplo, Imbabura, que tiene un catastro mucho más pequeño, 500 empresas turísticas, 560 empresas turísticas formales, pero estas 560 empresas turísticas formales durante el feriado facturaron cerca de 2 millones de dólares, lo que genera un proceso de reactivación. Estamos hablando de Imbabura. De Imbabura, sí, lo que genera un proceso de reactivación bien interesante. En la provincia de Los Ríos hay un catastro mucho menor, son cerca de 80 empresas turísticas formales. Concretamente en Imbabura tuvimos un paro de un mes. Se esperaba una reactivación. Yo pude recorrer la ciudad de Otavalo, por ejemplo. Allí no hubo esta afluencia de turistas como se esperaba o como lo habían registrado en años anteriores. Concretamente en Otavalo, ¿qué pasó? Sí, particularmente, bueno, la provincia en general tuvo un 44% de ocupación, es muy cercana al promedio nacional. Vimos mucha afluencia en San Pablo, vimos mucha influencia en Ibarra. Pero sí, efectivamente, tuvimos los reportes de que en Otavalo hubo un factor de ocupación muy bajo. Básicamente se asume que es la inseguridad, no desde el punto de vista de seguridad ciudadana, sino la inseguridad de que pueda haber algún tipo de movilización activa. ¿Influyó lo ocurrido durante el paro? Sí, influye, y más allá la comunicación que se transmite. Una cosa que es bien importante comunicar siempre a los turistas es la seguridad. La seguridad no solo desde el punto de vista ciudadano, de que no le roben o cosas por el estilo, sino la seguridad de que pueda desarrollar su actividad de manera normal. Cuando no existen esas certezas, esas seguridades, evidentemente el visitante o el turista prefiere movilizarse a donde tiene esas certezas. Y lo mismo nos pasa a nivel nacional como nos pasa a nivel internacional. Cuando termina el feriado, algunas agrupaciones, principalmente en la provincia de Imbabura, en Otavalo, anunciaron o aprovecharon los anuncios para decir que se iban a mantener en asambleas permanentes, en la lucha. Y esto genera cierta resistencia turista. Y genera cierta incertidumbre. Entonces uno dice, bueno, voy a viajar con la familia, ¿no es cierto? Con la abuela, voy a viajar con los hijos, voy a viajar con mi esposa, y de repente me voy tal vez a un lugar donde está el tema de las movilizaciones, donde no hay certidumbre de que efectivamente puede ir con el carro y no le pase nada a mi vehículo y cosas por el estilo. Eso evidentemente afecta, se queda en la psiquis del visitante, y cuando tiene estos días de asueto, generalmente no suelen ser los primeros lugares en los que se visitan. Sin embargo, yo creo que en un acto muy, muy interesante la disposición desde el gobierno fue que inmediatamente se anunció el tema de la fin del paro. De hecho, antes de que se termine el paro, porque ya se veía que iba a terminar los procesos de movilizaciones, nos pidieron, por ejemplo, al Ministerio de la Producción, al Viceministerio de Turismo, ya empezar a levantar las campañas de reactivación turística focalizadas específicamente para Imbabura, Carchi y el norte de Pichincha. Y la campaña, si bien es cierto, en este momento se focalizó en el feriado, la campaña, al menos para Imbabura y Carchi, va a seguir las próximas semanas, porque lo bueno o lo interesante que tiene en temas turísticos Carchi y Imbabura es que está muy cerca de Quito, más de 2 millones de habitantes que en un fin de semana pueden movilizarse. En 2 horas uno puede estar en Ibarra, en 4 horas uno puede estar en Carchi. Está muy cerca, y claro. Estamos muy cerca, entonces aprovechar para darnos una vuelta por estos lugares, pasar por Cayambe comiendo unos bizcochitos, pasar por San Pablo, por los lagos,
visitar el Imbabura, por ejemplo, son efectivamente actividades que uno lo puede hacer en un solo día. Entonces, la oferta turística está a punto, digamos, para eventualmente incrementar estos porcentajes. Sí, una de las particularidades de Imbabura es que tiene, por ejemplo, un sector turístico muy cohesionado. Son muy organizados. Y más bien uno de los grupos que apenas se terminó el tema de las movilizaciones se activaron fue justamente la Asociación de Hoteleros y Restauranteros. Hay mucha calidad. Estamos desde el Ministerio de la Producción también focalizando procesos de capacitación e información técnica, porque también pasa algo muy interesante. En la provincia de Imbabura hay mucho turismo comunitario. Por ejemplo, Zuleta, que son comunidades indígenas dedicadas a la producción textil y a la actividad turística, que requieren mucha capacitación, mucha asistencia técnica. Entonces, hay mucha formalidad, hay también que trabajar en esos temas, pero sí es un sector que está preparado para recibir a turistas. Y tiene una de las particularidades importantes: Geoparque Mundial de la UNESCO. El Imbabura es uno de los geoparques mundiales de la UNESCO por su diversidad de fauna y flora, y es un atractivo increíble. Los visitantes internacionales, cuando vienen al país y visitan la provincia, generalmente uno tiene la expectativa de visitar Galápagos, Quito, el centro histórico y el mercado de ponchos de Cuenca. Pero ese camino desde Quito de Otavalo, al mercado de ponchos de Otavalo es uno de los atractivos turísticos más interesantes que tenemos. La provincia está preparada, de hecho el sector empresarial turístico está muy ávido de recibir a los visitantes. Y lo que necesitamos hacer es seguir fortaleciendo estas campañas de promoción para que las personas que se quedaron tal vez con la preocupación de las movilizaciones y demás puedan nuevamente reactivarse y visitar otra vez Imbabura. Sin embargo, se requiere también turismo en otros sectores del país. Vamos hacia el sur. ¿Qué ocurre allá? Sí, bueno, la ocupación... Centro y sur del país. La ocupación en el Austro, más o menos, bueno, en Azuay fue de cerca del 74%. La provincia de Azuay... Más que el resto. Sí, de hecho es la provincia que mayor ocupación tuvo. Y la provincia de Azuay, y específicamente Cuenca, por muchos años se ha venido preparando mucho para las fiestas. Exactamente, para las festividades, pero para la actividad turística en general. Hay mucha formalidad en la actividad, hay mucho orden y organización en Cuenca para el desarrollo de la actividad turística, y acoge un mercado cautivo bien interesante que viene desde la costa. ¿Qué pasaba hace un par de años? Generalmente el guayaquileño decía, bueno, hay feriado, hay días sueltos, se iba a playa, se iba a Santa Elena, se iba a Olón, a Montañita, y aprovechaba esos días de feriados. Estos temas de la inseguridad efectivamente hace que ese flujo de visitantes se movilice. Se redireccione, y Azuay ha aprovechado muy bien esa oportunidad. Y vemos cómo los indicadores de pernoctación, de gastos de consumo turístico en la provincia de Azuay, principalmente en Cuenca, han crecido de una manera súper interesante. La Tacunga, Ambato, Riobamba. Bueno, en el centro del país estuvo con una ocupación de más o menos del 35%. ¿Por qué más baja? Baja un poquito más porque a veces estamos en un... No es un promedio tan alto, porque el feriado de noviembre está en la mitad de dos feriados importantes, el de septiembre, el de octubre, perdón, y el de diciembre, que ese sí es grande, es fuerte. Entonces, generalmente los montos de ocupación, los niveles de ocupación no son tan altos. Se han mantenido dentro de los promedios, pero generalmente la sierra intenta viajar a la costa y la costa intenta viajar a la sierra. Entonces, estas provincias que se quedan en la mitad, que es por Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, no generalmente suelen recibir esa gran cantidad de visitantes. Más bien otros feriados, por ejemplo, en septiembre, que son las festividades de la Dama Negra, por ejemplo, en la provincia de Cotopaxi, o la época de montañismo, por ejemplo, en las provincias de Chimborazo. O Tungurahua, son ahí cuando empiezan a tener mayores factores de ocupación, porque tienen otros atractivos que son, por ejemplo, nuestros volcanes, nuestros nevados, festividades culturales. Estos feriados generalmente suele activarse mucho más la visitación de la sierra hacia la costa y de la costa hacia la sierra, pero generalmente a Quito, por ejemplo, Pichincha tuvo un factor de ocupación del 66%, bien interesante. Más que 2024 y 2023. Sí, y 18 millones de dólares de gasto turístico en la provincia de Pichincha. Muy repartidos en el norte, Cayambe, Tabacundo, pero también en el noroccidente de Pichincha, Pacto, Gualea, Mindo. Nanegalito, los bancos, perdón. Entonces, es bien interesante cómo se mueven los flujos turísticos. ¿Qué se espera para el mes de diciembre? Usted mismo mencionaba que sí, es un mes fuerte para el turismo. Hablamos básicamente desde el inicio de diciembre, ya se vienen fiestas de Quito. Es correcto. Navidad y demás. Sí, la ocupación generalmente los meses de diciembre
suele ser temporada alta en el turismo, y no solo por el feriado, porque en los feriados se moviliza mucho el turismo local, sino también por el turismo internacional. Como tenemos una gran población de migrantes, de ecuatorianos viviendo en el extranjero, aprovechan justamente las festividades, Navidad y fin de año, para visitar a sus familias y hacer turismo. Entonces, la expectativa básicamente, los feriados de diciembre suelen tener un factor de ocupación entre el 70 y el 80%, casi doblan a los feriados de noviembre. Y suelen tener un monto de facturación superior a los 120 millones de dólares de facturación, solo en ese mes y en las festividades. Entonces, las expectativas es que terminemos el año con un crecimiento de alrededor del 15 a 17%. El 2023 fue un año súper interesante para el turismo. El 2024 fue un año no muy bueno. Tuvimos, de hecho, una reducción. El 2024 fue no muy bueno para todos. Sí, el 2024 fue un año no muy bueno. Para el turismo, un 11% de reducción. Pero estimamos terminar el 2025, que ha sido un año muy interesante para el turismo, con un crecimiento de alrededor del 15 al 17%. Hace algunos meses hubo una preocupación, y con esto cierro, Carlos, sí. Por el sector hotelero principalmente. El sector hotelero se vio muy golpeado en la ciudad de Quito. Había una ocupación de 0% en algunos sectores, principalmente el centro histórico. Son varios factores que han aportado a esta crisis, el sector hotelero principalmente. ¿Qué se está haciendo allí? Bueno, para las inversiones hoteleras hay algunos incentivos. Las inversiones hoteleras, por ejemplo, las inversiones del sector turístico sobre los $100,000 tienen ahora la posibilidad de deducirse el pago del impuesto a la renta hasta por 7 años. Esto aumenta y casi disminuye a la mitad del tiempo de recuperación de la inversión, lo cual es un tema muy positivo. Campañas de promoción, por ejemplo, lo que ha pasado en el centro histórico, principalmente en Quito, en el centro histórico, con el funcionamiento del metro, le ha dado vida a este... Se ha logrado reactivarse. Sí, es una reactivación bien interesante. Yo recuerdo hace unos años conversábamos mucho sobre la depresión que existe en el centro histórico. Ahora, con la implementación del metro, ha habido un cambio rotundo, y ahora esta discusión se está centrando, por ejemplo, en la Mariscal. Cómo trabajamos junto a Quito Turismo, que es el órgano un poco ya rector aquí en la ciudad, para, por ejemplo, poder promover o incentivar la reactivación turística de la Mariscal, que es una zona también que está completamente deprimida, ¿no? Y que está muy deprimida, pero hay incentivos. Por ejemplo, el sector hotelero, por ejemplo, particularmente tiene un incentivo bien interesante, y es que graba IVA cero para los turistas extranjeros. De las pocas actividades en el país que tienen la posibilidad de grabar IVA cero. Y que es la principal fuente para ese sector. Efectivamente. El turismo receptivo para el Ecuador es bien interesante, porque al no ser una economía dolarizada, traer turistas que traigan capitales de extranjeros frescos que hacen gasto, pero dejan capitales, es extremadamente importante en la economía del país. Carlos, nuevamente gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, muchas gracias por la gentil invitación. Carlos Tapia, su secretario de Desarrollo y Competitividad, hablando sobre la reactivación del turismo interno. ¿Cómo están las cifras? Ya hemos escuchado parte de los resultados. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados. Notimundo.